yo quiero que vean una cosa, cuando utilizamos los inotrópicos? ¿Dónde? Pues en unidades de cuidado intermedio e intensivo, la mayoría de las veces cuando estamos frente a falla cardíaca aguda o cuando estamos frente a falla cardíaca descompensada. ¿Ok? En la casa de forma ambulatoria cuando el paciente está acá, pidiendo trasplante o a punto de ser desahuciado. ¿Vieron los escenarios de los inotrópicos? Es decir, en un paciente que tiene falla cardíaca, ¿se usan inotrópicos de entrada? No, eso es un exabrupto hoy en día. Donde comienzan los escalones, miren señores, hay que educar a la familia, hay que educar al paciente, hay que disminuir los factores de riesgo. Si se presenta hipertensión, diabetes u otras enfermedades, dislipidemia, etc., hay que manejarlas y controlarlas, ¿cierto? Si no, comencemos a agregar. Entonces agreguemos IECA, bloqueadores AT1, beta bloqueadores, en ciertos pacientes. ¿Para qué? Para evitar que se salten al estadio C. No funcionó, nos fuimos al estadio C y entonces sígale dando IECA, beta bloqueadores a todos los pacientes. Porque ha demostrado que intenta que el estadio C no avance a peores estados y no llegue al estadio D, donde el paciente ya requiere sí o sí inotrópicos. ¿Ok? Es decir, miren cómo ha cambiado. En la época que yo aprendía medicina ahora, ya miren, gravísimo error. Bueno, ese es un escenario que es el que no queremos llegar. Un paciente ya no hay nada mucho que hacer, solo trasplantarlo o decirle, no, llévalo para la casa, que no podemos hacerle más nada. Y se va con inotrópico. ¿Vale? Es uno. El otro es el pacientico que está por acá, pero se infectó de una neumonía, una infección urinaria, dejó de tomar el medicamento una semana porque no le llegó o porque la cuidadora se fue y el paciente no se acordaba, cosas así, se descompensó. Y se descompensó a tal punto que puede ser que el gasto se le cayó demasiado, ¿cierto? Se ha complicado demasiado, que además de vasodilatadores y todo lo que ya hemos hablado, necesite un poco de inotrópicos. ¿Sí? De inotrópicos. Es decir, incrementar la fuerza contraria. No es suficiente el diurético, no es suficiente los vasodilatadores venosos y arteriales, no es suficiente. Entonces, para mejorar el gasto, hay que darle algo de inotrópico. ¿Vale? ¿Listo? Normalmente, de aquí para allá. Vamos a tener, y esos pacientes son relativamente frecuentes. Pero también los inotrópicos se van a utilizar, todos estos, ya los vamos a ver, se van a utilizar en un pacientico que tuvo un infarto y hace falla cardíaca. O en un pacientico que tiene sepsis grave o choque séptico, en cuyos pacientes del 15 al 20% desarrollan falla cardíaca aguda por infección, por sepsis clínica. Entonces, en esos casos, el paciente necesita muchas veces terapia vasopresora y terapia inotrópica. O es el pacientico que va a ser llevado a cirugía cardiovascular, porque le van a hacer reemplazos valvulares, le van a hacer ventas, bueno, varias cirugías cardíacas que se pueden hacer, y el paciente va a necesitar tener unos niveles de inotropía buenos, ¿cierto? Para cuando le deriven el corazón, ¿no? Lo sacan, lo ponen en la bomba, ¿no es cierto? En la circulación extracorpórea, manipulan el corazón, lo vuelven a poner ahí para que arranque bien el corazón de nuevo. Él tiene que estar con inotrópicos, salir con inotrópicos varios días, porque el corazón necesita ese estímulo adicional. No es suficiente con la adrenalina, la noradrenalina endógena, hay que darle de pronto exógena, inotrópicos, normalmente levosimendan, dobutamina, mirrinona, lo que vamos a ver.
¿Están más o menos claros los escenarios? ¿Sí? Bien. Las moléculas que tenemos aquí son dopamina, levosimendan, dobutamina, mevinone. También tenemos norepinefrina, epinefrina, fenilefrina, el isoproterenol, pero este último ya casi no se usa como inotrópico porque es más daño que beneficio que causa. Entonces son estos que están aquí, son los más utilizados, dopamina, en unos escenarios, ya les voy a explicar, levosimendan, dobutamina, mevinona y otros. Bueno, entonces estamos viendo de Velázquez, creo que es esta gráfica, estamos viendo justamente los grupos más importantes. Ah, y claro, vamos a ver también la digoxina. Entonces tenemos las catecolaminas, ahí entonces estaríamos hablando de adrenalina y epinefrina, dobutamina, principalmente, y también un poco de dopamina, ¿vale? Dopamina, dobutamina, epinefrina y norepinefrina, fundamentalmente. Listo. Actuando sobre receptores beta-adrenérgicos. Están acoplados a la proteína ES, son metabotrópicos, que incrementan los niveles de AMP cíclico, que en el cardiomiocito terminan liberando de los depósitos de calcio el calcio para que interactúen con las cardiomiofibrillas y produzcan la contracción. Vale, uno. Los inhibidores de fosfodiesterasa, mirrinona, rinona, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la enzima que degrada el AMP cíclico, consecuencia, el AMP cíclico se eleva y el resto igual. Tenemos los glucósidos cardíacos, la agital, la digoxina y demás. Inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa, terminan incrementando los niveles citoplasmáticos de calcio, se depositan y entonces hay más calcio en los depósitos, viene siguiente despolarización, libera bastante calcio, el calcio viene e interactúa con los miofilamentos, contracción. Todos ellos, las catecolaminas, los inhibidores de fosfodiesterasa y los glucósidos cardíacos, todos incrementan niveles citoplasmáticos de calcio. Se consideran citopáticos por eso, es decir, cobran precio. Incrementan la inotropía, la fuerza contráctil, pero intoxican el cardiomiocito. ¿Vale? Eso es un precio que hay que pagar. Los sensibilizadores de calcio no incrementan los niveles citoplasmáticos de calcio. Sensibilizan las cardiomiofibrillas, sobre todo la troponina C, al calcio. La vuelven más afín, se enamoran, ¿cierto? Si está el levosimendan. Entonces, ese tiene una actividad diferente, pero termina incrementando la fuerza de contracción cardíaca, es decir, son inotrópicos positivos. Por eso se llaman así, inotrópicos. ¿Vale? Listo. En detalle, vemos por ejemplo, ahí unos detallitos, un poco más, ya con nombres, dopamina, dobutamina, epinefrina, ¿cierto? Mirrinona, que antes la había mencionado, digoxina, levosimendan, ya lo habíamos mencionado. Solo para mostrar los nombres. Esto ya lo habíamos hablado, para ver dónde están así, lo que hacen aquí. Y comenzamos con otro, con el, digamos, el más antiguo, que era el que nosotros usamos, ¿cierto? Que es la digoxina, los digitales, ¿saben? De estas flores tan lindas y todo, bonitas, ¿cierto? De ahí salen los digitales, famosos digitales. Digoxina es uno de esos digitales. ¿Qué es lo que hacen? Incrementan la velocidad de acortamiento, aumentan el trabajo sistólico, normalmente no producen taquifilaxia, tolerancia farmacológica. ¿Qué es lo que hacen? Inhibir la sodio-potasio ATPasa y terminan incrementando el calcio citoplasmático. ¿Qué es lo que hacen? Miren acá. ¿Qué hace esta bomba? Saca sodio, mete potasio, ¿verdad? Saca sodio, mete potasio. Si la bloqueamos, el sodio se incrementa dentro de la célula. Esta bomba, ¿qué hace? Saca calcio y mete sodio. Como hay mucho sodio adentro, ella se para. Por tanto, esta bomba deja de sacar calcio. ¿Cierto? Esta bomba, ¿qué hace? Saca sodio y mete calcio. Como hay bastante sodio acá, esta trabaja bastante.
Entonces saca sodio y mete calcio. Entonces esta porque mete, esta porque no saca. Se incrementa el calcio dentro del cardiomiocito, ¿sí? Y entonces pues hay más en el retículo, ¿cierto? Para que se libere e interactúe con las cardiofibras. Eso es todo. Salud. Pero yo le hago la profilaxis. Sé que en términos de probabilidad es muy baja, 0.00000001, pero ahí que uno le pega. Sí. No ganan a la lotería. ¿Quién ha tenido COVID aquí? ¿No ha tenido? ¿O Sí, sí? ¿quién ha tenido COVID? ¿Tiene COVID? Pues sería muy irresponsable si está con... Ah, pero sí han habido. ¿Quién ha habido COVID? Pero a todos les fue bien. A mí me fue bien, la verdad no. Me dio más duro la influenza que me dio en el 2019 antes de la pandemia. ¿Se la vi? ¿Seguimos? Bueno, entonces el énfasis ya está entendido, ¿verdad? Sí. Bueno. Esto es solo para mostrar que el calcio se aumenta. Miren ustedes. Paciente con insuficiencia cardíaca sin, con y normal. Pues con no llega a lo normal, pero es mejor que sin. ¿En términos de qué? De presiones telediastólicas, es decir, en términos de problemas congestivos, y en términos de volumen minuto, es decir, de gasto cardíaco. Entonces es indudable que, y aquí están las referencias, es indudable que la digoxina en su momento, cuando tiene indicación, ¿cierto?, puede mejorar gasto cardíaco y disminuir problemas presiones de hielo, ¿cierto? Eso es. Ahora, vamos a ver los otros. Bueno, ahí es el detalle. Lo otro que yo les dije que hace la digoxina es sensibilizar el vasoreceptor y con eso incrementar la descarga parasimpática, lo cual también es bueno. Aquí los aspectos más de detalle de farmacocinética, con muy buena disponibilidad por vía oral, ya les dije que no hace tolerancia aguda, ojo con la excreción, miren, 33%, un tercio se excreta inalterada, entonces hay que vigilar función renal. Aquí, placebo versus digoxina en términos de probabilidad de empeoramiento del gasto cardíaco. Por supuesto, la digoxina es muy diferente al placebo, se empeora menos. Aquí, diferentes tipos de pacientes, ¿sí?, con clase funcional 1 y 2, con 3 y 4, con fracciones de inyección por debajo de 25, entre 25 y 45, en pacientes que han utilizado previamente digoxina, con diferentes tipos de etiología. El beneficio se observa en diferentes tipos de pacientes. Aquí ya un poco más bajo la lupa de los expertos que clasifican la evidencia y miden, dan los grados de recomendación. Un grado de recomendación clase 1. Clase 1 es en pacientes, como lo dice ahí, con disfunción ventricular izquierda, disfunción sistólica, ¿cierto?, en ausencia de contraindicaciones, pero más específicamente para controlar la respuesta ventricular rápida en casos de pacientes con fibrilación auricular que no hayan respondido adecuadamente a cardioversión eléctrica ni con otros fármacos. Es decir, no es primera línea, no es segunda línea. Hay que probar cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica, por ejemplo con amiodarona o con otros antiarrítmicos para la FA, y si no responden, entonces digo, esta es la indicación más dura que hay. Las otras ya no son tan buenas, son clase 2B, minimizar síntomas en pacientes con falla cardíaca, con función ventricular preservada, y en pacientes asintomáticos, estas que son 2 y 3, normalmente, ¿qué significa eso? Que los ensayos clínicos son muy débiles, que no tienen buena validez interna, es decir, metodológicamente no son rigurosos. Entonces, básicamente uno se queda con. ¿Por qué? Porque la muerganita tiene sus problemas. Produce muchos trastornos hidroelectrolíticos, y si hay trastornos hidroelectrolíticos es más tóxica. Todos los trastornos electrolíticos de potasio, magnesio, calcio, sodio pueden incrementar la toxicidad, los efectos
la hipoxemia, la acidosis, los trastornos de la tiroides, trastornos metabólicos del azúcar, bueno, en fin. Hay que hacer tantos ajustes al paciente para disminuir el riesgo de efectos adversos con la digoxina que se prefiere evitarla al máximo. ¿Ok? Porque la mayoría de estos pacientes están así, descompensados, con trastornos hidroelectrolíticos, con desequilibrio ácido-básico, etcétera, etcétera. Y miren ustedes el margen es muy estrecho. Es decir, que podemos fácilmente estar intoxicando al paciente en el intento de tratarlo. Y la intoxicación digitálica es problemática. Miren, los cardíacos, miren, ¿cuáles son las manifestaciones de toxicidad? Arritmias, bloqueos, ¿sí? Arritmias supraventriculares, ventriculares, nodales, bloqueos. Además, pueden haber hasta delirios, convulsiones, etc. Es decir, es una sustancia bastante tóxica. Y por esta razón, no le dijeron la más antigua, pero no es la más usada. ¿Ok? Bueno, estos son signos electrocardiográficos de típicas ondas invertidas, etc. Que la manejamos nosotros porque pues para nosotros era normal, pero eso ya no sé, y la forma de manejar. Bien, interacciones no pocas, tienen muchas interacciones con varios fármacos que se utilizan en este tipo de pacientes. Mire, por ejemplo, con amiodarona, que es un antiarrítmico que se usa justamente para controlar FA, fibrilación auricular. Bueno, listo. Vamos a finalizar con algunos otros inotrópicos. Vamos a hablar de dopamina, dobutamina, mirrinona y terminamos con levosimental. ¿Qué hora es? 6:02. Sí. Vamos bien, vamos bien. Bueno, la dopamina. La dopamina que ya la hemos visto cuando vimos farmacología del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo la vimos? La vimos como un agonista de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Con un agonista alfa y un agonista beta. Eso es lo que ella es. ¿Sí? Sí. Aquí debemos entender que por tener efectos beta 1, pues tiene un efecto inotrópico positivo, que ya lo mencionamos allá en la gráfica. Pero resulta que también tiene efectos vasodilatadores renales vía D1. Y eso puede ser bueno en ciertos pacientes, cuando se logra ese efecto. Y tiene efectos alfa, que también en un determinado paciente puede ser bueno. Normalmente por los efectos vasculares que son vasoconstrictores y sistémicos. Y por tener efecto inotrópico positivo, es un fármaco que puede ser útil para el paciente con choque séptico, con sepsis grave, que está con inestabilidad hemodinámica. Porque normalmente el paciente séptico está con una vasodilatación muy marcada, se llama hiporresponsividad vascular, eso es característico del paciente séptico. No responde a las catecolaminas endógenas, hay que darle vasopresor, ¿cierto? Y uno de esos vasopresores es la dopamina, que tiene efecto alfa 1 y alfa 2. Listo, eso sirve para este paciente y además está cardiodeprimido, porque la citosina, inosina y otras sustancias demasiado oxidolíticas deprimen el corazón. Entonces, un efecto inotrópico en ese pacientico que está con sepsis grave, con choque séptico, puede servir. De hecho, es el manejo inicial cuando el paciente le llega a ustedes en urgencia con urosepsis, una neumonía, un absceso de piel, de tejido celular cutáneo, taquicárdico el paciente, hiperventilando, disfunción respiratoria, está con leucocitosis, desviación a la izquierda, PCR elevado, de pronto desaturado, etc. El paciente ya hay que irlo preparando para cada intermedio intensivo, hay que pasarlo, ¿cierto? Y hay que ponerle vasopresores inotrópicos, por supuesto. Llenado de capilar más de 3 segundos, hipotenso, presión arterial media 50, 55, que hable líquidos, dopamina para efecto vasopresor. Ese es el escenario de la dopamina.
Otro escenario, el paciente está con una bradicardia. Mientras se le pone el marcapaso, dopamina, si no funciona la atropina, por su efecto cronotrópico positivo. ¿Sería como segunda técnica? ¿Para? Para los pacientes con marcapasos. Sí, normalmente se prueba la atropina primero. Y si no funciona, póngale la dopamina. Pero lo ideal es el marcapaso. Rapidito, ponerle el marcapaso. Pero mientras llegue, hay que mantenerle el gasto, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Pero como inotrópico, entonces, ¿entendieron el escenario? Es básicamente más para ese paciente. Como tiene efectos vasopresores, tanto sistémicos cuanto pulmonares, no se recomienda para pacientes que tienen falla cardíaca descompensada. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos ya está muy deteriorado y no, como incrementa las cargas, entonces va a ser tal vez contraproducente. Es decir, lo deprimimos más. ¿Vale? ¿Sí captaron? Ojo con los efectos vasculares, ojo con los efectos vasculares de los inotrópicos. El efecto de uno nefroprotector puede ser útil también en el paciente séptico. Aquí las cuestiones cinéticas. Fíjense aquí, debido a que sus propiedades vasoconstrictoras pueden elevar la presión en cuña, en el capilar pulmonar, esto es por las elevadas resistencias pulmonares y sistémicas, no es tan útil inicialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Bueno, listo. Básicamente eso es como lo más importante de la dopamina. Ahora nos vamos para la dobutamina. Cuando yo les presenté la dobutamina en farmacología del sistema nervioso autónomo, yo se la presenté como un agonista adrenérgico de acción directa selectivo beta 1. ¿Se acuerdan? Sí. Parte de la izquierda. Sí. Pero en la práctica nosotros damos una mezcla racémica. Que no es pura. Levóginos y estrógenos, no es pura, es una mezcla de isómeros. Entonces tenemos estrógenos y levóginos que tienen efectos biológicos diferentes. Piensen ustedes, los estrógenos, fíjense, tiene un potente efecto agonista beta 1, es decir, enotrópico positivo, activador de renina, angiotensina, aldosterona, y beta 2, es decir, un vasodilatador. El efecto beta 2, ¿se acuerdan que es vasodilatador? Sí. Renal y venoso. Y también un bloqueante competitivo, es decir, un antagonista competitivo, pero de tipo agonista-antagonista, es decir, agonista parcial de los alfa-1, más vasodilatación. Resumen, el estrógeno tiene efecto beta-1, ¿cierto? Sí. Efecto beta-2 agonista y bloqueante alfa-1. En otras palabras, el isómero de estrógeno de la dobutamina es vasodilatadora. Ino de inotrópica y vasodilatadora. Inotrópica y vasodilatadora. El isómero levógiro es agonista, selectivo y potente de los alfa-1, o sea, el vasoconstrictor. ¿Cuál predomina? El efecto inovasodilatador. Entonces se considera que la dobutamina es una sustancia inovasodilatadora. Por este efecto vasodilatador de la dobutamina, sí es un medicamento que es favorable para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que se descompensan. ¿Por qué? Porque incrementa el efecto inotrópico, pero le alivia las cargas. Al aliviar las cargas le está ayudando. ¿Me explico? O sea, no le pasa factura. ¿Listo? Básicamente es eso. Tiene el problemita de la taquifilaxia. Disminuye un poco el efecto. Dopamina, les dije que era taquicardizante, se usa de hecho para bradicardia, ¿no? La dobutamina también tiene efecto cronotrópico positivo.
positivo y en algunos pacientes, sobre todo en los cardiópatas, ¿cierto?, tienden a causar ciertas arritmias. Eso es un problema. ¿Ok? Esta es una comparación que hace Goodman de la dopamina y la dobutamina en términos de frecuencia cardíaca, en términos de presión en cuña. Recuerden que la presión en cuña siempre nos habla de que el paciente está con presiones de llenado elevadas, o sea, se congestiona. De alguna manera se congestiona. A pesar de que se eleve el gasto, no es una, ¿cierto? Y fíjense ustedes lo que pasa. Ah, y aquí la resistencia sistémica. En todos los casos te está midiendo el índice. ¿Qué es el índice cardíaco? No es otra cosa que el gasto cardíaco ajustado a la superficie corporal, ¿cierto? A la medida del cuerpo de la persona. Es el gasto cardíaco ajustado a las medidas corporales. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Veamos primero, entonces, la frecuencia cardíaca. ¿Qué estamos viendo? Que la dopamina me está incrementando el índice cardíaco. Y eso es bueno, claro que es bueno, lo que queremos. Que se incremente el índice cardíaco, que se incremente el gasto cardíaco. Pero llega un punto en que ya no incrementa más el índice cardíaco, pero sí incrementa la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. ¿Y eso es bueno para un paciente con falla cardíaca? No, no lo es. ¿Por qué? Porque entre más frecuencia cardíaca tenga, menos tiempo para llenado y se le cae el gasto, o sea, es contraproducente. Recuerden que estamos en el escenario de una falla cardíaca, ¿vale? Aguda. Bien, en cambio, ¿qué pasa con la dobutamina? Sí se eleva la frecuencia cardíaca, pero no tanto, y es mucho más eficaz incrementando el índice cardíaco. ¿Sí ven? Entre más a la derecha esté, más lo eleva. ¿Está claro? Si nos vamos a la presión en cuña, encontramos lo mismo, ¿cierto? Que, bueno, hasta aquí va elevándose, pero mire que tan poquito eleva el índice cardíaco la dopamina, ya comienza a cobrar, comienza a elevar las presiones, a elevar las presiones, a elevar las presiones. Y recuerden que elevar las presiones significa que está incrementando la fuerza contráctil, pero eso no significa que esté elevando mucho el gasto cardíaco, porque está comenzando a no manejar bien los volúmenes que el corazón tiene, tanto en el corazón, en el izquierdo como en el derecho. Comienza con mucho. En cambio, la dobutamina, ¿qué hace? Incrementa el índice cardíaco. Sigue elevando el gasto cardíaco y no solo no incrementa la presión en cuña, la disminuye por sus efectos vasodilatadores. Entonces es mejor dar dobutamina que dopamina. Claro, por supuesto. Por estos efectos es que es bueno darlo en paciente con falla cardíaca. Ahora, estos efectos, este efecto, es el que buscamos con la dopamina de choque séptico. ¿Cierto? O sea, es decir, que suba la resistencia vascular periférica y que haga inotropía. Pero ese es otro escenario. Es un paciente, ojo, tiene que ser un paciente con choque séptico, pero no cardiópata. Porque el paciente tiene choque séptico y es cardiópata, no, dopamina no. Lo logramos. ¿Ok? Ya, sí. ¿Está claro? Entonces, lo que les estoy intentando transmitir es que no nos olvidemos de los efectos vasculares. Porque el corazón hace lo que los vasos digan. Sí, y se puede comprometer el desempeño cardíaco dependiendo de cómo están los lechos vasculares. ¿Ok? La norepinefrina hace algo parecido a la dopamina. Eleva el gasto cardíaco, pero a un precio muy alto. Por eso normalmente cuando uno ve goteos de norepinefrina, que el paciente está realmente muy vaciado. ¿Ok? ¿Listo? ¿Quedó claro? Muy bien. Los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 3 son amirrinona, landrinona y otros parecidos a las nonas. Se diseñaron en la década del 90 para desplazar la digosina en los pacientes con falla cardíaca crónica que requerían inotropía, es decir, más deteriorada. Se dejaron de utilizar porque incrementaron la mortalidad. Solo se usan en adultos para falla cardíaca aguda o
y cuando se requiere inotropía, aguda. En niños sí se puede administrar crónica. La mirrinona se administra más que la enrinona porque es más segura. ¿Sí ven? Entonces, en resumen, ¿qué hace? Ahora, la mirrinona y la enrinona son también inovasodilatadores. Ya les dije cómo actuaban, ¿no? Al inhibir la fosfodiesterasa, aumentar el AMP cíclico. Eso en el cardiomiocito es elevación de calcio, incremento de contractilidad. Y en el vaso sanguíneo es vasodilatación. Disminuimos las cargas. Es inovasodilatador también, igual que la dobutamina. ¿Vale? Buena pregunta. La dopamina, ya dije que por elevar cargas y todo lo demás, no, para insuficiencia cardíaca en ese escenario de cardiopatía no es muy bueno. Pero, digamos, dependiendo del paciente, puede ser bueno o malo un efecto. Él tiene un efecto cronotrópico muy importante. En un paciente cardiópata ese efecto no es bueno, porque puede ser taquicardizante y desencadenar arritmia, la dopamina. Pero en un paciente bradicárdico, eso puede ser salvador. La dobutamina y la mirrinona son taquicardizantes y pueden causar arritmias, ¿cierto? Porque tienen efectos muy parecidos. ¿Cuál? Incrementar el AMP cíclico. Tienen el mismo efecto. Unos por receptores metabotrópicos y otros por inhibición de la fosfodiesterasa. Pero eso termina en el nódulo sinusal y en el atrioventricular. La elevación del AMP cíclico es arritmogénica. ¿Ok? Inclusive en el cardiomiocito, porque el cardiomiocito no solamente se contrae, él puede convertirse en un marcapaso. ¿Ok? Y el AMP cíclico está implicado. En otras palabras, todos estos medicamentos tienen potencial arritmogénico, que son sus problemas. ¿Ok? Esto es solo para mostrar que tanto dobutamina como mirrinona son inovasodilatadoras. La gráfica nos muestra que la mirrinona tiende a ser un poco más equilibrada y eso juega a favor de ciertos pacientes que requieren un equilibrio mayor entre el efecto inotrópico y el efecto vasodilatador. Finalmente, el levosimendan, que ya les dije, no incrementa los niveles citoplasmáticos de calcio, sensibiliza a la troponina C para el calcio, incrementa la contractilidad, o como no me incrementa los niveles citoplasmáticos de calcio, no causa la citopatía, ni tampoco causa disfunción diastólica. Porque todos los inotrópicos, norepinefrina, epinefrina, dobutamina, dopamina, digoxina, mirrinona, todos ellos incrementan de una u otra manera niveles citoplasmáticos de calcio, afectan la función diastólica, la relajación. El levosimendan. ¿Ok? Tiene esa ventaja. También se considera inovasodilatador porque también actúa sobre los vasos a través de los canales de potasio sensibles ATP. Y eso hace que el potasio salga, se hiperpolarice, músculo liso, vascular, arterial y venoso, y se disminuya poscardia y precardia. Esto también lo hace útil en el manejo de la falla cardíaca aguda en pacientes con falla cardíaca crónica, es decir, falla cardíaca descompensada. Bueno, descompensación. Bueno, listo. Tiene también un efecto sobre la fosfodiesterasa, incrementando el AMP cíclico, pero esto al parecer no tiene repercusiones terapéuticas, al parecer. Bueno, entonces dice, resumidas cuentas, en pacientes con falla cardíaca produce un aumento de la fuerza contráctil y una reducción tanto de la precarga como de la poscarga sin afectar la función diastólica. Les había mencionado. Muchos cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos cardiovasculares, les gusta el levosimendan, sobre todo porque, miren, dice levosimendan activa el miocardio aturdido, que lo vemos en el choque cardiogénico con
asociado a un quilicuato, es decir, a un infarto de miocardio, o también en pacientes con protocolo para inotropía que van a cirugía cardiovascular. Algunos lo prefieren. Normalmente los tres más utilizados son levosimendan, mirrinona y dobutamina. En cirugía cardiovascular, levosimendan y mirrinona son los que más utilizan. Ahora, los ensayos clínicos no muestran en los desenlaces duros de muerte y morbilidad grave, no muestran gran diferencia estos tres. Dobutamina, levosimendan y mirrinona tienden a ser muy parecidos. Pero en algunos escenarios particulares, el levosimendan puede ser un poquito más favorable, más eficaz. Doctor, ¿cómo así miocardio aturdido? Sí, es el miocardio que ha sufrido hipoxia. En un escenario de un evento isquémico, en un escenario de una cirugía cardiovascular, esa hipoperfusión del miocardio lleva a alteraciones en el metabólicas, en el cardiomiocito, y él no responde adecuadamente. Parece que el hecho de que los otros, como incrementan el calcio, pueden empeorar esa condición del cardiomiocito. Y el levosimendan, como no hace eso, entonces parece que en ese escenario esto es mejor. ¿Ok? Sí. Eso básicamente como las cosas grandes, tiene menos interacción, da una comparación de ellos. En términos hemodinámicos y teóricos, digamos, o más bien resultados de los estudios de variables hemodinámicas, el levosimendan tiene mejor comportamiento. Pero en términos de desenlaces duros, muerte, hospitalización, etc., no hay todavía diferencia. Este es un metaanálisis de hace un tiempo que muestra, miren, muchos estudios se han hecho, se siguen haciendo, pero en términos, yo creo que es que como son pacientes tan deteriorados, los que llegan a requerir inotropía, la intervención con una sola molécula no hace la diferencia en muerte. Se necesitan controlar otros factores. Es decir, por eso es tan difícil ver el impacto. ¿Sí? Pacientes que son muy graves, normalmente una sola intervención no muestra mucha diferencia. Hay que hacer muchas intervenciones. Pienso yo que sea eso. Bueno, básicamente es eso.